Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es filtración. Es una nueva operación unitaria de las que ya vimos y muy amplia en torno a la diversidad de elementos que encontramos para filtrar. Va desde un simple papel de filtro hasta una filtración continua en una planta de celulosa, en una planta de papel. Pasamos de allí desde el lado doméstico en la casa con los filtros de agua, seguimos por los vehículos con los famosos filtros de aceite, filtros de combustible, eh, en la industria con los famosos filtros de mangas, los filtros de los gases residuales de las industrias, los filtros que tienen que ver como operación unitaria en el proceso concreto de la fabricación de papel, en fin, etc. El tema de la filtración es muy amplio y fundamentalmente tiene como objetivo, de acá es donde ustedes se tienen que agarrar, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos hacer o cuál es la materia prima que vamos a usar en general en la filtración. La filtración tiene como objetivo atacar una solución que lleva una suspensión sólida. La suspensión sólida, líquida o sólida gaseosa. O sea, hay un sólido involucrado que yo quiero separar. ¿Eh? Ahora, habitualmente la pregunta es, ¿este sólido es el más importante o es la solución líquida o la solución gaseosa la más importante? En muchos casos vamos a encontrar que lo más importante es el sólido en sí, y en otros vamos a encontrar que lo más importante es la solución. ¿No es cierto? En el tema de la fabricación de papel, por ejemplo, lo más importante es la pasta, o el papel, sí, la pasta de papel o directamente el laminado hecho la hoja de papel ya en una máquina de papel, por ejemplo. Y lo que hay abajo no es otra cosa que un filtro. Para ello, nosotros vamos a definir entonces la filtración como una operación unitaria, cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión. Esa suspensión puede ser una suspensión sólido-líquido o una suspensión sólido-gaseosa, haciendo pasar la suspensión a través de una membrana porosa. O sea, tiene que existir primero la materia prima, que es la suspensión, los segundos sería la operación en sí, o sea, la membrana porosa, que va a retener las partículas sólidas. A la membrana porosa se la denomina medio filtrante. Eh, ¿Qué más podemos decir? Mientras que las partículas que se retienen, ¿no es cierto?, en la membrana forman una acumulación que se llama torta. ¿Eh? Y el líquido atraviesa no solamente la membrana porosa, sino también va a atravesar esta torta. Razón por la cual a la suspensión que atraviese la torta y la membrana se va a llamar filtrado. Pero acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que observar algo, que en la medida que se va depositando sólido sobre la membrana porosa, obviamente que vamos a tener un incremento de caída de presión. Es obvio porque por la acumulación de la parte sólida, digamos, dentro de ese filtro. La filtración puede ocurrir que la fase deseada sea filtrado, eh, la torta, o puede ser que ambos sean importantes. Cuando lo que se desea obtener es la parte sólida, una vez obtenida la torta, obviamente que esta se tiene que lavar para que continúe en su proceso. El proceso siguiente puede ser, ¿no es cierto?, la obtención de papel. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos a entrar a ver un PowerPoint para ir viendo un poquito las ecuaciones. Vamos a hacer una revisión. En todas las operaciones lo que siempre vamos a hacer primero es definir la operación en sí, como la acabamos de hacer. Después vamos a ver qué propiedades de transporte son las que están involucradas. En este caso, como ustedes verán, estamos dentro de la transferencia de cantidad de movimiento. Y otra cosita que es importante recalcar es siempre cuál es el objetivo que perseguimos, o sea, cuáles son las variables de diseño y cuáles son las variables obviamente operativas que nosotros siempre vamos a tener en cuenta. Porque, como ya dijimos, una cosa es la operación, cuando está funcionando en sí, la otra totalmente distinta es lo que estoy yo diseñando, o sea, cuáles son los objetivos del diseño. Bien, vamos a entrar entonces al PowerPoint. Y hoy va a ser una tarde muy rica en videos, porque obviamente el que yo hable y les dé un abanico amplio de la cantidad de filtros que existen, y ustedes lo más probable es que me entiendan muy poco. Yo creo que la imagen va a ayudar un montón. Las imágenes van a ayudar porque van a quedar en cada uno de ustedes y van a conocer la distinción que hay entre los distintos tipos de filtros. Pero bueno, los conceptos básicos están acá. Ya dijimos, la filtración es una operación unitaria, entonces cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquida o en una suspensión sólido-gas, haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. Bien, a esa membrana porosa se la denomina medio filtrante.
mientras que las partículas retenidas forman una capa que se llama torta, como ya lo acabamos de decir, y el líquido que atraviesa la membrana porosa y que está exento de sólidos se denomina filtrado. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos un filtro horizontal donde está entrando la suspensión, este es el medio filtrante o la membrana porosa, acá es donde queda retenido todo el sólido y va armando la torta, va formando la torta, y lo que atraviesa es la suspensión, ¿no es cierto? La suspensión sólida gaseosa o sólida líquida, a la que nosotros hemos dado por denominar filtrar. ¿Mm? Bueno, acá estamos viendo, distinguiendo ya algunas variables, como esta, que por ejemplo es la longitud de la torta, o el espesor de la torta, y este es el espesor de la membrana. Bueno, no sé si ven, acá está el espesor de la membrana, y este es el espesor de la torta, que obviamente se irá formando. Y en este caso, ustedes, como en la mayoría de los casos de operaciones unitarias y de cálculo de reactores, ustedes tienen que distinguir qué tipo de proceso es el que van a diseñar, si es un proceso continuo o un proceso discontinuo. En el caso de que sea un proceso continuo, bueno, esa altura de esa torta está limitada por el diseño del equipo, o sea, se llena esa torta, quiero decir, esa torta ocupa el volumen para el cual fue diseñado el filtro, y se para el proceso, se vacía y después se inicia otra etapa del proceso. Eso en el caso de los discontinuos. En el caso de los continuos no, es una llegada permanente de la suspensión, como así hay una salida permanente de la torta. Bueno, acá tenemos un filtro, en realidad este es un filtro de arena que fundamentalmente sirve para sacar todas las suspensiones que vienen en el agua. Por ejemplo, el agua potable, una de las primeras operaciones que se le hace es un filtrado con un filtro de arena, como un filtro de este tipo. ¿En qué consiste? Bueno, llega el agua bruta, fíjense, por la parte superior del filtro, llega el agua bruta por la parte superior del filtro, pasa a través de esta membrana que está conformado por eh, arena o carbón, y obviamente que tiene que haber un soporte, no tiene que dejar pasar la arena, ¿no es cierto? Porque si no se le va a ir toda la arena o el carbón. ¿A dónde está mi cursor? Acá está. Este es el soporte. Entonces pasa por acá el agua, acá se empieza a formar la torta, y esta es la salida del agua filtrada. Una vez que la torta llega hasta su nivel superior, lo que hace es se detiene el ingreso de agua bruta y se manda agua de lavado sobre el filtro para eliminar todas las impurezas y luego se recontinúa el proceso. ¿Qué vamos a decir respecto a los fundamentos de la operación? Que la suspensión pasa a través del medio filtrante, pero a medida que se va filtrando, se forma la torta que va aumentando su espesor. Por lo que el fluido de la papilla debe atravesar no solamente el medio filtrante, sino también la torta formada. Eh, Retención superficial. La resistencia específica, físicamente, representa la caída de presión necesaria para proporcionar una velocidad superficial constante de filtrado. Eso es una definición que ustedes la tienen que tener muy presente porque habitualmente se les pregunta qué es la resistencia específica y les cuesta al alumno un montón poder definirla, ¿cierto? Entonces, de nuevo, físicamente la resistencia específica, ¿qué representa? Representa la caída de presión necesaria para proporcionar una velocidad superficial constante de filtrado. Cuando la resistencia específica de la torta no varía con el espesor y es independiente de la caída de presión, se dice que la torta es incompresible. Y eso habitualmente únicamente ocurre cuando las partículas sólidas, mejor dicho, cuando la torta está formada por partículas de la suspensión sólidas, rígidas e indeformables. O sea, esa suspensión con esas características genera una torta incompresible. Si no, pasamos a tener una torta compresible que dificulta mucho más la operación. ¿Cuáles son los tipos de filtración? Se nos van a presentar dos tipos de filtración. La filtración a presión constante y la presión a volumen constante. Perdón, a caída de presión constante y a caudal constante. A caída de presión constante se dice cuando la caída de presión en ambos extremos se mantiene constante. Obviamente, si la caída de presión se mantiene constante, el caudal de filtrado va a decrecer con el tiempo. O sea, la cantidad de volumen que se filtra cae obviamente por la generación de la torta, porque empieza a crecer y va a redundar en una caída de volumen. Y a caudal constante, obviamente la torta va a crecer y para que yo pueda mantener un caudal constante, debo aumentar la presión. O sea, la presión aumenta a medida que se conforma la torta sobre la membrana filtrante, por lo que es necesaria tener un sistema presurizado. Esos son los dos tipos de filtración hacia grandes rasgos. A caída de presión constante o a caudal constante, o a volumen constante. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nos va a ordenar, digamos, la resolución hacia los objetivos que nosotros perseguimos en el diseño de los filtros.
Bueno, acá habíamos dicho que nosotros teníamos filtros que pueden ser continuos o discontinuos. Habíamos dicho que los filtros discontinuos son que después de un X tiempo de operación se extrae la torta eh, y se vuelve a cargar el filtro para realizar una nueva filtración. Eso se llama filtración por lotes o filtración discontinua. Este, por ejemplo, los filtros de placa y marco son un buen ejemplo de estos filtros. Y después tenemos los filtros continuos, donde la torta se extrae en forma continua, por lo tanto se lleva en forma constante, perdón, en forma simultánea más que constante, simultánea y constante, el lavado y la filtración. De todos modos, me interesa más que ustedes se acuerden el modelo de filtro desde el punto de vista operativo, si esa presión constante o volumen constante. Esto de la discontinua o la continua se le va a clarificar un montón, obviamente, cuando ya entremos a ver con más detalle las ecuaciones. Bueno, las tortas de filtración pueden ser compresibles o incompresibles. Cuando estamos hablando de torta de filtración, nosotros obviamente que estamos hablando de lo que se forma por encima de la membrana o medio filtrante, digamos. Eh, Las partículas que forman la torta en general son flexibles y deformables. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es incompresible cuando justamente son indeformables, rígidas, etcétera? Bueno, en general no es así. No son incompresibles. En general hay una tendencia a ser compresibles. En este caso, o en este tipo de tortas compresibles, la resistencia al flujo depende de la caída de presión, que debe variar a lo largo de todo el espesor de la torta, porque si no, no hay forma de filtrar. Llega un momento en que se para la filtración y punto. Ahora, cuanto más rápido es más deformable, sin lugar a dudas. Bueno, después tenemos la torta incompresible, ¿no es cierto? Que es aquella que no se deforma, que la torta, las suspensiones son rígidas e indeformables. Y donde podemos distinguir como el factor de compresibilidad como alfa igual a alfa prima por delta de P elevado a la S. Eh, donde concretamente el alfa va a ser la resistencia de la torta y que obviamente la resistencia de la torta se va a obtener en forma en el laboratorio. Fíjense, acá tenemos algunas fotos de algunos medios filtrantes y cuáles son las características que estos medios filtrantes tienen que presentar, digamos. Debe permitir la extracción de la torta sin dificultad ni pérdidas. Eh, deben separarse los sólidos en suspensión produciendo un filtrado transparente. Si no, no serviría de nada, ese es el objetivo de cualquier filtro, pero bueno, es obvio y es claro que esto tiene que ser así. Los poros no se tienen que obstruir con facilidad y el material de la membrana filtrante debe ser lo suficientemente resistente para no gastarse o rasgarse, porque si se rasga, obviamente que tendremos presente en el filtrado algunos sólidos en suspensión. Existen dentro de la filtración, no solamente la que nosotros podemos ver a simple vista, y que es la que encontramos a diario en los hogares con el tema de la filtración de agua, o en la industria con los filtros de tambor de continuos o los de placa y marcos. No, existen, no solamente son esos, por eso yo hablaba de la variedad de filtros, sino también nos vamos a encontrar a los filtros como deteniendo o separando distintos tamaños, hasta tamaño de forma microscópica. Por ejemplo, fíjense ustedes acá en el cuadrito de la derecha, tenemos marcando cuáles son los límites. Por ejemplo, la microfiltración todavía sirve para sólidos en suspensión muy pequeños. La ultrafiltración sirve para separar ya coloides y macromoléculas. Y la nanofiltración separa iones de tamaño grande, digamos. Y la ósmosis inversa separa iones. Iones, estamos hablando de iones, ¿no? O sea, estamos hablando ya de niveles moleculares o atómicos. Fíjense hasta dónde llega la filtración y obviamente que ahí aparecen todas las membranas como protagonistas principales dentro de esta operación elementaria. En el Peters y Timmerhaus vamos a encontrar de prensa de placa y marco y los filtros rotativos. Como ejemplo de un filtro discontinuo, que son los filtros de prensa de placa y marco, o una operación continua que tiene que ver con los filtros rotativos. Y fíjense lo que dice si se necesita generalmente planta piloto, sí, en ambos, porque tanto la resistencia específica, y ya vamos a ver como otra característica fundamental de los filtros, que se obtienen en el laboratorio. Eh, ¿Qué más decirle de esto? Así que sí o sí vamos a necesitar siempre la
el involucramiento de la planta piloto en particular para poder obtener los valores de esas variables. Eh, ¿Cuáles son las variables más importantes? En el filtro discontinuo de prensa de placa y marco, la resistencia o permeabilidad de la torta, lo mismo que en los filtros rotativos, fíjense. Y las variables más importantes para determinar las dimensiones, obviamente siempre va a ser el objetivo, determinar la superficie del medio filtrante, y también que obviamente va a estar involucrado el flujo va a estar involucrado o va a estar ligado a la determinación de la superficie del área filtrante. ¿Cuál es la escala que debemos tener en cuenta nosotros? En general, en los filtros discontinuos es de 100 a 1 y los rotativos no varían entre 100 a 1 y entre 25, entre 100 a 1 y 25 a 1. Los coeficientes de sobredimensionamiento en general se toman para el tema de filtros y con las teorías con las que contamos un 20%. Bueno, eh, las ecuaciones de partida son estas cuatro. En la primera vamos a definir el caudal como la resistencia, lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como la caída de presión sobre la resistencia, donde la resistencia es la que se opone a la fuerza impulsora, delta de P, que es la que va a lograr la filtración. Eh, esa resistencia va a ser igual a la suma de la resistencia del medio filtrante y la resistencia de la torta. La resistencia de la torta va a ser igual a la permeabilidad o a la resistencia específica por la viscosidad, por la velocidad sobre el área cuadrada por C, lo mismo que la resistencia del medio filtrante. Eh, Fíjense ustedes eh, que prácticamente son muy parecidas las ecuaciones, eh, pero bueno, la distinción seguramente va a pasar por, en la resistencia de la torta, va a pasar por el caudal. Bueno, asociando estas ecuaciones, nosotros vamos a encontrar entonces que el caudal diferencial de volumen, como mejor dicho, derivado del volumen respecto del tiempo, va a ser igual a la fuerza impulsora, que es delta de P, sobre la resistencia, que es la suma de las resistencias específicas, perdón, la suma de la resistencia del medio filtrante y la suma de la resistencia de la torta. Reacomodando esta ecuación, vamos a tener que el caudal va a ser igual a delta de P por A cuadrado por GC sobre alfa por mu W más multiplicado por B más B sub F por A, que es la famosa ecuación de diseño del filtro, donde alfa y B sub F se determinan experimentalmente y son características de cada operación en particular. Delta de P es la fuerza impulsora, A es el área de filtración transversal, que es la que estamos buscando nosotros, B es el volumen de filtrado, W es la composición de la suspensión, alfa es la resistencia específica de la torta y B sub F es el volumen ficticio del líquido que queda retenido en la torta, que equivale a la resistencia que opone al medio filtrante. Entonces B sub F es el volumen ficticio del líquido que queda retenido en la torta. Esta es la ecuación que ustedes tienen que tener en cuenta y que es la ecuación de diseño de los filtros. De aquí lo que van a obtener seguramente ustedes va a ser eh, el área, que es uno de los objetivos del diseño. En general, los objetivos del diseño son el área de filtración con la longitud o espesor de la torta y obviamente el tiempo de filtración. Integrando la ecuación de diseño de filtros se puede obtener el tiempo de filtración como la relación entre alfa por mu W, todo que multiplica B cuadrado más 2B por A por el volumen ficticio, sobre 2 delta de P por A cuadrado por G sub C. El área nos quedaría igual a la raíz cuadrada de alfa por la viscosidad, por la composición, por W, por B cuadrado sobre 2 fuerzas impulsoras delta de P, por el tiempo de filtración, por G sub C. Y la longitud, o el espesor de la torta, nos quedaría igual a la composición, a W por B, sobre A por ρ sub T, donde ρ sub T es la densidad de la torta en base seca. Y el T, obviamente, que es el espesor de la torta. Y A es el área de la torta. Bueno, acá tenemos un diagramita de cómo se diseña un filtro discontinuo. Eh, no quiero entrar todavía a esto, si bien esto ustedes lo van a ver con la jefa de trabajo práctico en los seminarios. No me quiero meter mucho en esto, pero de todos modos vamos a volver enseguida con este tema. En el manual de la cátedra, o en el libro de la cátedra, ustedes van a encontrar un catálogo que yo hice incorporar. A ver, incorporé un catálogo de TEPSA. TEPSA es un proveedor de filtros de vacío eh, continuos. Y ahí lo que está mostrando el PowerPoint son algunas de las características
de este tipo de filtros, ¿no? Bueno, en este caso es para filtros discontinuos, que también tenemos sugerencias para filtros discontinuos y para filtros continuos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, obviamente, es calcular la superficie. Con la superficie nos metemos dentro de este cuadro y definiremos cuál es la serie que más se ajusta a nuestras necesidades. Sabiendo cuál es la superficie, se determina, obviamente, cuál es el ancho con lo que cuenta el filtro y cuál es la longitud y, obviamente, cuál es el espesor de la membrana del medio filtrante, quiero decir. Y, obviamente, su peso. Bueno, con eso ya estaría lo que son los filtros discontinuos. Con los filtros continuos el problema se complejiza un poco porque obviamente que tenemos que tener en cuenta los flujos de masa que se producen en torno al filtro continuo, los que entran y los que salen, digamos, ¿no? Pero bueno, yo antes de meterme en a este tema volvemos, después de ver los videos, porque, a ver, no quiero pasar a filtro continuo si no estamos todavía viendo cuál es el funcionamiento de un filtro continuo. Entonces, acá nos escapamos un ratito del PowerPoint y nos vamos a Produce una pérdida de carga excesiva en el filtro. Continuos. Los procesos de filtración y lavado se llevan a cabo. Líquido gaseosa. Este procedimiento se fundamenta. La filtración es una de las principales operaciones. Líquido gaseosa. Este procedimiento se fundamenta en pasar la mezcla de suspensión entre un material poroso o algún otro medio filtrante para que las partículas sólidas puedan ser atrapadas en la superficie del equipo o en el interior de los poros, mientras el líquido traspasa y recolectado en otro recipiente. Es un método que tiene gran aplicación en la industria, por consiguiente existen diferentes equipos para filtración, así como una gran variedad de medios filtrantes a nivel industrial. Podemos observar diversos procesos de filtración dependiendo de la necesidad y del grado de dificultad. Parámetros de filtrado. Primero, tipo de funcionamiento. Estos filtros se pueden clasificar en semicontinuos. Los filtros semicontinuos se mantienen en funcionamiento hasta que se empieza a deteriorar la calidad del fluente, hasta que se produce una pérdida de carga excesiva en el filtro. Continuos. Los procesos de filtración y lavado se llevan a cabo de manera simultánea. Segundo, sentido del flujo durante la filtración. Los principales tipos de filtros empleados para la filtración de fluentes de aguas residuales se pueden clasificar en filtros de flujo ascendente y filtros de flujo descendente. El más común es el filtro de flujo descendente. Tercero, tipos de materiales filtrantes y configuración de los lechos filtrantes. Los principales tipos de configuración de los lechos filtrantes empleados actualmente para la filtración se pueden clasificar en función del número de capas de material filtrante, lo cual da lugar a los filtros de una única capa, los de doble capa y los filtros multicapa. Cuarto, presión actuante de la filtración. Tanto la fuerza de la gravedad como la creada por una presión aplicada se pueden emplear para vencer la resistencia fricción creada por el flujo que circula a través del lecho filtrante. Los filtros de gravedad de tipo indicado son los más comúnmente empleados en la filtración de fluentes tratados en plantas de tratamiento de gran tamaño. Los filtros a presión del tipo indicado funcionan igual que los de gravedad y se emplean en plantas pequeñas. Quinto, filtración a caudal. Este parámetro se evalúa a caudal constante y variable. En el proceso de filtración a caudal constante se controla el caudal de entrada o el caudal fluente para asegurar que el caudal que circula a través del filtro es constante. En el proceso de filtración a caudal variable, el caudal que pasa a través del filtro va disminuyendo conforme aumenta la pérdida de carga. El control del caudal que circula por el filtro también se puede llevar a cabo tanto a la entrada del filtro como a la salida. Sexto, variables del proceso de filtración. Las variables más importantes del proceso de diseño son la naturaleza de las partículas presentes, el tamaño del material, séptimo, características al filtrar. Las características más importantes del fluido al filtrar son la concentración de sólidos en suspensión, la distribución de tamaños de las partículas y la consistencia de los glóbulos. Octavo, características del medio filtrante. La característica del medio filtrante que más afecta el proceso de filtración es el tamaño del grano. El tamaño del grano afecta tanto la pérdida de carga en la circulación del fluido durante el filtro como la tasa de variación de dicho aumento durante el ciclo de filtración. Noveno, velocidad de filtración. La velocidad de filtración es un parámetro importante por cuanto afecta a la superficie necesaria del filtro. Para una aplicación dada del filtro, la velocidad de filtración dependerá de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio de grano del lecho filtrante. Principios teóricos de la filtración. Primero, la tensión superficial. Se debe a que las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en la superficie formando una torta. Segundo, retención profunda. Es cuando las partículas finas de menor tamaño al diámetro de los poros son retenidas a lo largo de los canales capilares del mismo. Este principio se observa en los filtros clarificadores. Tercero, retención por absorción. Retención de partículas finas en el interior de los canales del medio filtrante debido a la reacción electrostática entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. ¿Qué torta? Filtro
Filtro de prensa. Es un separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Los sólidos bombean entre cada parte de los bastidores y una vez llenos mediante un tornillo se van oprimiendo unos contra otros expulsando el agua a través de la tela. Algunas aplicaciones son en las industrias químicas, los textiles artificiales, industrias azucareras, cervecería, vinificación, industrias aceiteras, industria cerámica o en ciertas industrias extractivas. Filtro de carcasa y hojas. Se operan de manera discontinua o por cargas. Consisten en una serie de elementos filtrantes planos denominados hojas que se encuentran en el interior de una carcasa presurizada. Operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que son posibles en el filtro prensa. Aplicaciones. Para filtrar presiones superiores a las de un filtro prensa de placas y marcos. Para reducir la mano de obra o cuando se requiere un lavado más eficaz. Se usa para clarificación y o pulido de gran cantidades de líquidos con bajo contenido de sólidos. Y en la industria de bebidas. Filtros de discos. Consiste en un cierto número de hojas filtrantes circulares montadas sobre un eje horizontal. El funcionamiento es similar al filtro de tambor. Sin embargo, proporciona un lavado peor de la torta y a su vez es más difícil. Como ventaja frente al filtro del tambor, se tiene que ofrecer un área de filtración mucho mayor en el mismo espacio. Algunas aplicaciones son industrias de extracción metalúrgica, tratamientos de aguas. En la agroindustria se utiliza este tipo de filtros para el acondicionamiento de aguas de proceso tanto de entrada como de salida. Filtros de cartuchos. La filtración por cartuchos consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartuchos en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en este retenidos todos los contaminantes seleccionados. Sirve para purificar el agua. Filtros de recubrimiento previo. Este tipo de filtro en ocasiones puede operar a presión, pero se diferencia del tambor rotatorio a presión porque los sólidos son desechados y su mezcla no contiene coadyuvantes en gran cantidad. Su utilidad es muy buena para lavados continuos y a contracorriente, incluyendo el uso del agua. Este tiene la ventaja de tener un funcionamiento simple y seguro, evitando las averías, así permitiendo su fácil mantenimiento. Filtros discontinuos a vacío. La mayoría de filtros de prensa son discontinuos. Una nucha es el ejemplo más notable de este tipo de filtros. Este se construye con facilidad al utilizar materiales resistentes a la corrosión, por lo tanto se utiliza para sustancias con gran potencial corrosivo. Este filtro no es recomendable para operaciones de producción, ya que es muy costoso debido al alto costo de mano de obra para su utilización. Consiste en un recipiente donde la alimentación se realiza por la parte superior y en la zona inferior se dispone el sistema vacío. Entre ambas zonas se halla medio filtrante. Sus principales aplicaciones son la obtención. Filtros continuos de vacío. En este tipo de filtro, el líquido succionado a través de un medio filtrante en el que se coloca una torta de sólidos. Esta se retira para realizar limpieza por medio de aspiración y lavado. Después se descarga el medio filtrante y se reinicia el ciclo con la entrada de la suspensión. Filtros de tambor rotatorio. Es un tambor horizontal con una cara ondulada y contiene una lona que sirve como medio filtrante. Funciona de tal manera que cuando se introduce el líquido se aplica vacío por medio de la válvula rotatoria. Filtros de tambor rotatorio a presión. En este tipo de filtro, los sólidos descargados y el coadyuvante de filtración se recogen en una zona de filtración para retirarlos habitualmente a presión atmosférica, mientras este tambor se recoge nuevamente. Entre las aplicaciones en las que se utiliza este tipo de filtros está la industria minera como concentrados de flotación, industria química como silicatos, ceolitas, industria alimentaria como ácidos orgánicos, industria farmacéutica como antibióticos, residuos industriales, tecnología medioambiental, entre otros. Filtros clarificadores. Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotas de líquido a partir de líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus superficies. Estas son captadas por las fuerzas superficiales e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde reducen el diámetro efectivo de los canales, pero normalmente no llegan a bloquearlos por completo. Clarificadores líquidos. Estos son una pila de discos hechos de asbestos y fibras de celulosa. En esta operación, el compuesto está sellado dentro de un contenedor a presión. El líquido fluye al interior a través de los discos y de una tubería múltiple central con una descarga central o periférica. Los filtros para limpieza de heces comprenden filtros de almohadilla para polvo atmosférico, leyes granulares y filtros de bolsa para tratamiento de polvos de proceso. En cuanto a aplicaciones, los filtros clarificadores se suelen emplear cuando la cantidad de sólidos presentes en líquidos es muy pequeña, siendo de gran aplicación para la depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales. Filtros de membrana. La membrana ideal para filtración con flujo transversal, la cual tiene como fundamento de aplicación suspensiones concentradas de partículas finas, materia coloidal, para disoluciones fraccionadas de macromoléculas. Estos filtros tienen aplicación en microfiltración, ultrafiltración e hiperfiltración. El proceso de separación por membrana resulta ventajoso porque presenta poco deterioro sobre los componentes que conforman el sistema. Las desventajas del proceso se puede encontrar una posible descomposición microbiana de la membrana y descenso de la permeabilidad en el tiempo. Membrana de micro-ultrafiltración. La ultrafiltración es un método para separar macromoléculas y sustancias coloidales, donde una membrana actúa como barrera selectiva, logran separar partículas que se encuentran en el rango entre 5 y 100 nanómetros. En la micro-ultrafiltración, los productos terminados en la industria alimenticia se someten a procesos de filtración, como los zumos de fruta aprovechando el potencial de las membranas, en la industria está eliminando sólidos y partículas de la malta y la levadura. Filtración centrífuga. Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como una alimentación en una cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la elección centrífuga obliga al líquido a pasar a través del medio filtrante, dejando los sólidos retenidos. En esta torta deja sólidos más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Una centrífuga cuenta con 5 etapas de operación que son las siguientes: alimentación, limpieza de la torta, retiro de la torta, el retiro del líquido y el lavado de la centrífuga. Dentro de los filtros de centrífuga se encuentran equipos con diferentes modos de operación y mecanismos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran los de centrífuga automática discontinua, discontinua suspendida y centrífuga continua de filtración. Dentro de las aplicaciones de este filtro podemos encontrar clasificación de líquidos, espesamiento de lodo, separación de mezclas con diferentes fases, clasificación de sólidos en una suspensión en función de su tamaño. Filtración de leche. Sistema de
filtración sobre el lecho filtrante se aplica cuando la cantidad de materia que debe retenerse es grande y las partículas en suspensión contenidas en la misma son relativamente pequeñas. Para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias puedan penetrar en profundidad en el interior del lecho y no bloquearlo en su superficie. Filtros hechos multimedia. Son filtros que contienen varios tipos de medios filtrantes. La filtración multimedia funciona bajo el mecanismo de medios filtrantes. En las capas superiores atrapa partículas grandes y las partículas más pequeñas atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante. El resultado es un sistema de filtración muy eficiente, ya que la red de materia se lleva a cabo a través de toda la cama filtrante. Esto posee gran ventaja en el uso de procesos de ablandamiento y desmineralización del agua, y en otros procesos especiales tales como la purificación de ciertos productos químicos, la desmineralización de jarabes de azúcar, entre otros. Costos en la filtración. El costo de la estación de filtración incluye no solo el gasto de instalación del filtro en sí, sino de todos los accesorios dedicados a la operación de filtración, como por ejemplo las bombas de alimentación y las instalaciones para el almacenamiento, los tanques de precapa, los sistemas de vacío, que a menudo son un factor importante en las estaciones de filtración en vacío, y los sistemas de aire comprimido. El coste de entrega de los accesorios más los gastos de instalación del filtro y accesorios suelen tener el mismo orden de magnitud que el coste de entrega del filtro, y habitualmente es varias veces mayor. Los gastos de instalación deben estimarse en relación con los costes de la mano de obra local y las consideraciones específicas del lugar. Profe, tiene silenciado el micrófono. Hola, 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 ¿se escucha? Sí. Sí, profe. Bien, volvamos entonces acá. Tenía el segundo video, que vamos a ver este filtro discontinuo, que es el filtro de prensa de placa y marco. Cómo funciona, bueno, las ecuaciones ya se las di, así que va a ser mucho más fácil que entiendan este tipo de filtro. Para la operación de prensa es necesario cerrarlo. Posteriormente, a través de un canal, se bombea la suspensión a ser filtrada. La suspensión llena las cámaras del filtro, quedando los sólidos atrapados. Por otro lado, los líquidos logran atravesar el filtrante evacuado por canales laterales. Una vez que se ha terminado la filtración, las placas se recorren, dejando libre la torre de producto. Existen diferentes sistemas, como el sistema de marco y placa. El sistema de placa cóncava. Y el sistema de placa de membrana. Esta membrana se puede expandir al inyectarle aire o agua, de manera que el producto en las cámaras es presionado. Bien, un poquito para que entendamos cómo se arman los filtros de placa y marco. Bueno, vamos a entrar de nuevo acá. Para entrar al último video de hoy. Si bien podríamos ver el de la filtración de la industria de los alimentos, que es de 14 minutos, a ver cómo estamos de tiempo. No va a dar tiempo. A ver qué hacemos. Bueno, yo se los recomiendo, chicos, a los chicos de alimentos, si pueden ver este video de Ana María Polonia Rivera, no estaría mal que lo vean, ¿no? Por el tema de la diversidad, digamos. Y vamos a pasar finalmente al último video que tiene que ver un poco con... En función de lo que se desee. A ver, denme un segundo porque... Aquellas sustancias fluentes aminas o fluentes de fluidos, sustancias gaseosas o líquidas que se retiran. En el caso de, por ejemplo, que este efluente contenga algún residuo peligroso, es de interés tanto el fluido ya tratado, que es el que va a destinarse a algún medio de recepción, que puede ser, por ejemplo, un río o un pozo solvente, y los sólidos retenidos, porque serían sólidos peligrosos. En ese caso, la operación de filtración contempla el uso de las dos sustancias. Normalmente se trata del uso de las dos sustancias, dado que o se pueden procesar, por ejemplo, luego de una fermentación, el residuo que queda como sólido puede ser utilizado para alimentos de otros animales, por ejemplo. En esos casos siempre se busca darle un valor agregado al sólido filtrado.
seguramente habrán tenido alguna experiencia ya con algún filtro en laboratorio, y si no, siempre en casa también podemos tener alguna vinculación con un filtro, como por ejemplo un filtro filtrando de café o un saquito de té, que está haciendo un filtro también. Modo de operación. En función de lo que se desee, del fluido que estamos hablando, consideramos las distintas formas en las que lo podemos separar. Necesitamos un medio de impulsión, que es el que nos va a generar esa diferencia de presión que nos va a permitir filtrar. En el caso, por ejemplo, que tengamos que retirar sólidos de un líquido, podemos hablar de columna de líquido ayudada por la gravedad, como vimos en la unidad de presión, o podríamos impulsar esa presión a través de una bomba, o a través de un soplante, en el caso que consideremos gases. Podemos clasificar los filtros, como dije inicialmente, en filtros clarificadores, donde el sólido queda retenido en el interior del filtro, usado normalmente para gases, o un filtro torta, el cual está pensado para separar grandes cantidades de sólido, y la torta o lodo queda sobre la superficie del filtro. Normalmente quien comienza a hacer un buen filtrado es la torta. Ejemplos de estos filtros clarificadores podemos hablar de filtros de ondas inversas o filtros para gases, y de filtros de torta podemos hablar de filtros bolsas, marcos y placas y rotatorios. Un filtro clarificador lo que realiza, como les comentaba, es retener las partículas sólidas, como vemos en este diagrama, en el filtro, en el espesor del filtro. Suelen ser filtros profundos, de lecho profundo también llamados, en los cuales a través de fuerzas intersuperficiales e interficiales se retienen los sólidos dentro del filtro. Está pensado, está diseñado para pequeñas cantidades de sólidos, como por ejemplo son los filtros que purifican el aire, ingresan al motor de combustión de un auto. Por ejemplo, este es un filtro limpio y este es un filtro sucio. Estos filtros son clarificadores, dado que el aire tiene partículas en suspensión, pero no una cantidad demasiado grande, sino que lo que se realiza se procesan grandes caudales de aire, en este caso, con poca cantidad de sólidos. Y los mismos quedan retenidos en el interior de los filtros clarificadores. Este tipo de filtro puede ser empleado tanto para una relación sólido-gas, es decir, retienen los sólidos que vienen en un fluido gaseoso, o para tener sólidos que vienen en un fluido líquido. Como por ejemplo un ultrafiltro, el cual en un medio líquido lo que realiza, por ejemplo, es concentrar proteínas en productos que se derivan. Para poder concentrar proteínas, las aberturas deben ser extremadamente pequeñas, que permiten el pasaje del clarificado o del agua simplemente, y retengan aquellas proteínas que se encuentran en suspensión o solución. Por eso las aberturas de membranas son extremadamente pequeñas. Y para poder pasar por esas perforaciones, esas aberturas tan diminutas, se necesitan presiones altas. Por eso normalmente hablamos de 5 o 10 atmósferas que trabajan estos filtros, es decir, requieren bombas de alta potencia para poder pasar el líquido a través de estas membranas. Como es en el caso de la osmosis inversa también. Un proceso osmótico se da a través de un tabique o una membrana semipermeable en donde dos sustancias se colocan con distintas concentraciones y la membrana permite el paso de una de ellas, y la diferencia de concentración es la que genera una diferencia de presión. Esta diferencia se le conoce como presión osmótica. El filtro de osmosis inversa lo que realiza es aplicar una presión superior a esta presión osmótica, con lo cual se genera el efecto inverso y el fluido pasa a través de la membrana y los sólidos disueltos quedan retenidos atrás. Un filtro de osmosis inversa es capaz de lograr agua, lo que se denomina agua destilada, ¿sí? La agua destilada es simplemente agua, H2O, sin sustancias disueltas, es decir, uno cuando saca agua de un río o la que nos llega acá por aguas cordobesas, tiene en solución muchos minerales, dado que el agua es el disolvente universal y está disolviendo constantemente en contacto con la tierra minerales, los cuales constituyen sodio, litio, calcio, magnesio, sulfatos y todas las un montón de sustancias que provienen de esta solubilidad con el contacto de las rocas. Es decir, que es más, nuestro cuerpo necesita de esos minerales ingeridos por el agua, pero muchos procesos químicos requieren como medio solamente agua, sin estos minerales, porque estos minerales podrían ser algún impedimento. Por ejemplo, el agua, para hacerla potable, se somete a un proceso de cloración. Muchos procesos son sensibles a esta cloración y es necesario retirarla. El cloro se requiere con carbono activado, como ya vimos, pero después de ese carbono activado necesitamos continuar retirando algunos minerales y se puede realizar mediante una osmosis inversa o mediante un intercambio químico de resinas, que ese es otro capítulo. En fin, lo que hace este equipo es retirar todas aquellas sales disueltas, todos aquellos elementos extraños que no sean hidrógeno y oxígeno, que sean esa interacción con el agua, ¿sí? H2O. Para ello, la abertura de la membrana solamente permite el paso de estas moléculas y no así el de sólido de partículas de mayor tamaño, como sería, por ejemplo, el sodio, calcio. Y el producto final es simplemente agua pura, por decirlo así, lo que se denomina agua desmineralizada o desionizada, o también se suele llamar agua destilada. Todos esos mismos nombres son para mí. Acá, por ejemplo, ven estos dos filtros cartuchos que lo que hacen es preparar el agua, eliminarle, por ejemplo, un filtro de estos puede ser un filtro clarificador,
el cual está buscando eliminar partículas de suspensión que pueden haber pasado en una etapa posterior para proteger las membranas. Las membranas son estas que vemos acá horizontales, ¿sí? Son membranas con cierta profundidad, de aberturas muy finas, como vimos recién. Estos que ven acá son rotámetros, es decir, son medidores de caudal. Uno indica el agua que ingresa, la cantidad de agua que ingresa, y el otro indica la cantidad de producto y el otro la cantidad de rechazo. Porque al pasar el agua que ingresa por la membrana aparte es la que se desmineraliza, se le retiran los iones, y en la otra, en la parte del rechazo, es el agua que quedó concentrada en esos iones. Esta es una bomba vertical, la cual produce gran presión y es la que requiere este tipo de filtros, ¿sí? Por esa oposición, esa resistencia que ofrece el filtro. Un filtro de torta, recién hay un filtro clarificador. Este es otro tipo de filtro, el cual retiene los sólidos sobre la superficie. Acá ven estas esferas, pelotitas más acá, serían los sólidos que se encuentran sobre la superficie. Es necesario en este caso retirar con cierta frecuencia la torta formada. Inicialmente, parte de estos sólidos pasan a través de la membrana hasta que se genera la torta y luego el filtrado se produce a través de la torta, es decir, por ejemplo, esta partícula quedó retenida acá porque retuvo la torta, no el medio filtrante. Pero la torta a su vez estuvo retenida por el medio filtrante, es decir, es como un proceso en secuencia. El conjunto es el que filtra, pero cuando esta torta comienza a elevarse en espesor, es necesario retirar parte de ella o retirarla completa y volver a iniciar el proceso de filtrado. Por ejemplo, un filtro de café estaría cumpliendo una filtración de tipo torta, porque el café queda retenido sobre el filtro. Incluso ustedes, si pueden analizar el primer chorro de café que sale cuando comienzan a filtrar, van a ver que tiene ciertas partículas en suspensión y a medida que se va acumulando esa torta, el clarificado que sale es es más limpio, ¿sí? De menor cantidad de sólidos en suspensión, que son esos pequeños granitos molidos que pasaron a través del filtro, pero no pasan a través de la torta, entonces se produce un mejor filtrado. Un tipo de filtro o torta es un filtro prensa, el cual consiste en marcos y placas, que son estas que vemos acá, de modo, estas cuadradas, en las cuales una tela filtrante es la que está permitiendo que el sólido quede retenido dentro de estos marcos y placas. Se carga el equipo y se lo comprime con este tornillo para poder retirar todo el clarificado. Luego que se lo comprime, se lo descomprime y los sólidos caen a través de la parte inferior del equipo, ¿sí? Cuando se descomprime. Les voy a dejar un video para que vean el modo de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, acá vemos los distintos marcos y placas en donde el líquido, la mezcla con sólidos, ingresa por la parte interior, los sólidos quedan retenidos entre los marcos y a través del medio filtrante pasa el líquido y es retirado por otro extremo del producto. Las ventajas de estos filtros es que pueden operar a grandes presiones, producen una buena calidad de filtración, son muy versátiles, es decir, pueden tolerar variaciones en la calidad del líquido, si el líquido viene con más o menos sólidos, y no poseen un gran coste de inversión. Las desventajas es que requiere una mano de obra calificada y que lo esté continuamente operando, no es un filtro continuo, porque justamente esta operación de carga, compresión y descarga es la que lo clasifica como discontinuo, como por lotes, como lo hemos visto antes. Acá tenemos otra imagen del filtro, y se usa mucho en la industria azucarera, vinícola y en las cervecerías. Un filtro de tambor rotatorio sería otro filtro, el cual vemos acá, que va girando a muy bajas velocidades y la suspensión de sólido y líquido se encuentra aquí debajo. Y por una succión que realiza el filtro, este es adherido a las paredes y durante su giro se puede incluso lavar y luego se lo retira con una cuchilla. Acá vemos un esquema de cómo funciona. ¿Ven? Esta es la suspensión, esto es una aireación, lo cual permite que esta mezcla de sólidos y líquidos se mantenga en suspensión mientras el filtro va girando. ¿Sí? Gira, en este caso, en sentido horario. ¿Ven? Esta partícula, esta parte roja, acá dicen cake es torta, es la torta esta que se genera. Y fíjense que el amarillo es vacuum on, o sea, que está activado un sistema de vacío, lo cual es la que realiza esta succión y permite que los sólidos se adhieran a esta superficie. Este borde gris que vemos en la circunferencia aquí es justamente el medio filtrante, en el cual quedan retenidos los sólidos y a causa de este vacío, el líquido pasa a través de estos canales y es direccionado por el centro y se retira en otro lugar. Este filtro va girando, o sea, acá se engrosa la torta. Y a partir de acá se continúa retirando el líquido de la misma. Incluso esta es una etapa de lavado, cake washing, en el cual se le agrega agua y permite que los barros se encuentren más limpios. Es decir, se termina de retirar las aguas madres en contacto con estos barros. El equipo sigue girando, continúa esta etapa de succión para terminar de retirar el agua del lavado y finalmente vemos que cambia del amarillo al azul. El azul es air blow, o sea, se inyecta aire justamente para tratar de despegar la torta del filtro. Y hay una cuchilla que es la cual se la va retirando de la superficie. Se corta el vacío y vuelve a iniciarse el proceso mientras esto va girando. Ventajas, es un proceso continuo, como ven, esto gira constantemente, entonces no se requiere de esta operación de carga, proceso, descarga.
es bastante usado también y sirve principalmente para sólidos gruesos. Bien, medios filtrantes. ¿Con qué filtramos? ¿Sí? ¿Con qué filtramos? Tienen que tener ciertos requerimientos. Y esos requerimientos van a depender del tipo de proceso que esté sometido. Necesitamos, obviamente, que retenga los sólidos que queremos sacar del fluido, si no, no tiene sentido. También que no se obstruyan, es decir, por ejemplo, tiene que retener los sólidos, pero no tiene que ser demasiado pequeña la abertura, porque si es demasiado pequeña, no va a permitir ni siquiera el paso del líquido, o el líquido le va a costar mucho, se necesita mucha presión para hacerlo pasar y se obstruye y no permite el paso. Entonces, tiene que ser de la malla justa, el diámetro de las aberturas estas del medio filtrante para que sea realmente efectivo. Tampoco puede ser muy grande porque deja pasar demasiado sólido. Es decir, le llevamos un ejemplo casero. Si nosotros queremos filtrar un café y le ponemos una tela demasiado fina, va a tardar muchísimo en filtrarse el líquido del café. Y sin embargo, si le ponemos una tela demasiado gruesa, va a pasar una borra, mucho café triturado que no queremos después para el café final, ¿sí? Resistencia. Esto es en el caso de que el fluido en el cual requerimos retirar los sólidos sea corrosivo. Entonces, tiene que ser químicamente resistente, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos retirar una sustancia que pueda tener un porcentaje de ácido sulfúrico o algún ácido cítrico, bueno, el ácido cítrico es un ácido débil, pero algún ácido fuerte por alguna operación, no podríamos aplicar algodón, por ejemplo, porque no tiene una resistencia química. Además, tiene que tener una resistencia física, una resistencia estructural, para soportar las condiciones del proceso. Y eso tiene que ver con las presiones en las cuales está sometido el sistema. Otra característica que debe tener el medio filtrante es que sea de fácil limpieza, que podamos retirar la torta fácilmente. Y en lo posible que el costo sea el menor posible, es decir, no excesivamente caro, porque, por ejemplo, un filtro de titanio cumpliría una resistencia química y física, pero si realmente no es necesario, el titanio es extremadamente caro. Entonces, deberíamos buscar, por ejemplo, acero inoxidable, o si cumple los requisitos, o incluso acero común si también cumple los requisitos. ¿Sí? Eso depende particularmente del proceso. ¿Qué materiales podemos encontrar en estos medios filtrantes? Les mencionaba recién, telas que pueden ser de lona, lana incluso, acero inoxidable, nylon, polipropileno, recién le mencioné otros metales como titanio, depende del requerimiento. Se puede agregar unos coadyuvantes que lo que van a hacer es facilitar la filtración si el sólido que se requiere filtrar es muy fino y mucilaginoso. ¿Qué quiere decir mucilaginoso? Que forma una película densa, impermeable, como si fuera una gelatina, ¿sí? Y este tipo de gelatina, imagínense, nos va a permitir filtrar fácilmente. Entonces, lo que se le agrega es este coadyuvante que la función que tiene es aumentar la porosidad de la torta. Es decir, esa torta que nosotros estábamos formando recién para ayudar a que cumpla la función de filtrado, mientras más porosa sea, mejor va a permitir el pasaje del líquido y retener el sólido. Pero si fuera muy compacta, tenemos este problema de que no podemos filtrar o la caída de presión termina siendo muy alta y bueno, justamente para ayudar a esa función de filtración están los coadyuvantes. Pueden ser tierras diatómicas, perlitas, celulosa de madera u otros materiales porosos. Vamos a utilizar las tierras diatómicas que son muy usadas. Seguramente, incluso las piedritas para gatos, esas para absorber el pis del gato, son de tierra diatómica. Tierra diatómica es esa piedrita blanca, o incluso se le suele comprar también como insecticida. Bien, entonces, ¿qué consiste esta tierra diatómica? Son microfósiles de algas marinas bicelulares que generan un esqueleto silicio, o sea, de sílice, que se denomina frústula, y tienen estas formas tan particulares, y fíjense en la escala en la que están representadas, y por ejemplo, hablamos de que esto significa 5 micrones, ¿sí? Este pequeño tamaño es el que le permite justamente generar esa porosidad. ¿Ven? Al ser microalgas tiene toda la estructura, como ya es un fósil, tiene toda la porosidad, la tierra diatómica mezclada con los barros ayuda al filtrado y la porosidad de la torta. La velocidad del filtrado va a ser, la relación va a ser directamente proporcional a la fuerza impulsora del sistema y inversamente a la resistencia. Fuerza impulsora es esa diferencia de presión que hablamos al principio, ese delta P, que puede ser la fuerza de la gravedad, el empuje de la bomba, una fuerza centrífuga, o en el caso de aire, la fuerza que está generando la velocidad del aire a través de ese soplador que decimos. Y básicamente la resistencia. ¿Quién se opone al paso de ese fluido con ese sólido? Y va a ser, por un lado, la torta filtrante y por el otro lado, el medio filtrante. ¿Cómo podemos aumentar esta velocidad de filtrado? Por ejemplo, por un calentamiento y una recristalización, en el caso de que sean cristales. Esto va a permitir que el cristal, controlando la recristalización, podemos generar cristales de mayor tamaño, más fáciles de filtrar. Y la otra opción sería agregar el coadyuvante con tierra diatómica, como dijimos recién, a la filtración. Bueno, sé que es una operación un poco larga, extensa, les di mucha información, pero bueno, es una de las más importantes y de las más usadas en la industria. Así que, bueno, cualquier duda me consultan y, bueno, gracias por su atención. Muy bien, chicos. Yo quería que veamos, con relación a lo que vamos a ver ahora, que son un poco de filtros continuos, que veamos filtros rotativos.
a vacío. Bueno, vamos a ver acá un filtro rotativo a vacío que se usa en la industria del vino. Acá está. Ahí está. Bien, si bien ya lo vimos en los videos anteriores, creo que este es un poco más explicativo, digamos, de cómo funciona. Es cortito, así que de todos modos es bastante interesante para ver. Cómo se va retirando el material filtrado, perdón, cómo se va retirando la torta y cómo a través del vacío por la parte interna se va retirando el filtrado. Ahí está, con fotografías, pero bueno, ayuda un montón, ¿no? Como para que tengamos en cuenta filtros continuos. Bien. A ver. Acá hay otro parecido, que creo que se usa para la caña de azúcar. Cómo se va separando, ¿no es cierto? Todo el espacio, todo el filtro objetivo. Primero la mirada hacia abajo, con el teclado, y obviamente y bueno, una característica del filtro objetivo es el indispensable de la top. Y que hace la comunicación, yo te voy a poner el problema. Bien. Bueno, vamos a volver ahora a desarrollar las ecuaciones para filtros continuos. Les recuerdo que la bibliografía para este tipo de filtros lo pueden ver del Peter y Timmerhouse, hay problemas resueltos para todo lo que es filtros continuos. También lo pueden ver de Jan Complix, ahí tenemos filtro de placa y marcos, algunos problemas resueltos también. Hay bastante material sobre filtraciones, más si ustedes navegan hay muchos papers que obviamente desarrollan diseño de filtros, ¿no? Particulares. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones de alimentos. Bueno, ahí está un poco el diagramita de un filtro continuo, que es un filtro rotativo de vacío. Fíjense ustedes que acá está la alimentación, en este recipiente estaría lo que es la suspensión, ¿no es cierto? El tambor empieza a girar, fíjense ustedes, a ver dónde está mi cursor. El tambor empieza a girar, arrastra la alimentación, pasa por una zona de lavado, que son esas boquillas que tiran agua
que vieron ustedes en los videos. Bueno, ahí se va prelimpiando la torta y finalmente la torta tiene una salida por el otro extremo, digamos. Entonces por acá sale la torta ya limpia y pasa a otro proceso, ¿no? Y este tambor tendría en la superficie el medio filtrante y acá obviamente se está generando vacío porque toda la parte del filtrado se iría por esta zona, hacia los colectores. A su vez, estos colectores están sin duda trabajando con vacío. El vacío la incorpora una bomba de vacío o un cierre barométrico, que no es otra cosa que un pie barométrico que genera vacío. Vamos para abajo. Bueno, acá tenemos un diagrama de flujo para que ustedes lo puedan consultar de cómo se calcula un filtro rotativo de vacío. Y que tiene que ver con lo que ustedes van a desarrollar en los seminarios. No me quiero detener mucho en esto porque obviamente ustedes van a hacer problemas al respecto. Lo único que sí, acá lo que vamos sin lugar a duda, fíjense ustedes que la bomba cumple un papel fundamental, ¿no? En particular, en este tipo de filtros continuos, la bomba de vacío es la que va a tener una característica, mejor dicho, un rol importantísimo. En general, los datos técnicos de los filtros continuos tienen que ver con su tamaño y obviamente ustedes después que calculan la superficie, obviamente tendrán que elegir cuál modelo de filtro tienen. Por ejemplo, acá la fuente TEPSA incorpora 4 y ustedes tendrán que, con el área calculada, entrar a ver cuál es el filtro que mejor se acondiciona hacia lo que ustedes están necesitando. Entran con el área, obviamente, con la superficie, supongamos que dé 56, y bueno, tomarán el más grande, 60, y con las características que tenemos, de longitud, sí, de longitud y superficie que nos dan volumen, ¿no? ¿Qué más decir de esto? No solamente TEPSA es la única que provee catálogos, hay un montón, ¿no es cierto? Como lo que ustedes acaban de ver en los videos anteriores. Cada uno de esos videos es de una empresa que se dedica a la confección de filtros. Algunos ya vimos, si bien ustedes acaban de ver en los videos, los distintos tipos de filtros. No quiero detenerme mucho en eso, lo que sí vamos a hacer hincapié es que para el diseño de los filtros continuos, las variables de filtración continua guardan una relación, sin lugar a dudas, con el ciclo de rotación del tambor, ¿no? A través de la fracción del área total filtrante. ¿Por qué? Porque no toda el área es la que va a filtrar, sino, fíjense ustedes que solamente es una porción del área la que va a filtrar. Ese phi, ese tamaño, ese tamaño lo va a suministrar el fabricante de los equipos. Esa fracción del área filtrante. Esa fracción del área filtrante, obviamente, se puede obtener como la relación entre tita y un tita crítico, o igual a un volumen sobre un volumen crítico, o igual a un volumen ficticio sobre un volumen ficticio crítico, o un área, como la relación de un área y un área crítica. Esa área crítica tiene que ver con el tiempo crítico de un ciclo, ¿no? De un ciclo de rotación, de un ciclo completo de rotación. Ese tiempo del ciclo completo de rotación es igual a alfa por mu por W por ese volumen de líquido sub C al cuadrado, que tiene que ver con el tiempo crítico, más 2 veces el área crítica por la fracción del área total filtrante, por el volumen, yo le digo volumen crítico, y por el volumen ficticio crítico, sobre 2 veces el área crítica al cuadrado, por la fracción del área total filtrante y por la fuerza impulsora delta P elevado a la 1 menos S. Si nosotros despreciamos la resistencia del medio filtrante, podemos resumir esta expresión, porque no se olviden que acá podemos eliminar directamente la resistencia del medio filtrante, entonces nos va a quedar como esta área crítica sobre el volumen igual al volumen crítico por la raíz cuadrada de un determinado alfa, que tiene que determinarse por mu por W sobre 2 veces la fracción del área filtrante por ese tiempo crítico por la fuerza impulsora elevado a la 1 menos S. Obviamente, para calcular A sub C debemos tener el valor de B sub C, que se obtiene sin lugar a dudas con un balance de masa, porque no se olviden que allí ustedes van a tener no solamente incorporada la suspensión, sino también tenemos líquido de lavado que está entrando al sistema. Y finalmente ese B sub C va a ser igual a W sub C por tita sub C, todo que multiplica 1 sobre W más 1 sobre ρ sub S, más 1 sobre ρ sub T.
Estas son las ecuaciones que ustedes van a usar para filtros continuos y obviamente determinada finalmente cuál es el área efectiva filtrante, ustedes pueden elegir o seleccionar a través de cualquiera de los catálogos de proveedores. Yo les propongo TEPSA, pero bueno, hay un montón de otros proveedores que ustedes tendrán que conocer, pues llegado el momento, y que están en el mercado, ¿no? Bueno, chicos, mañana continuamos con la clase. Acá los dejo para que puedan ir a disfrutar del partido Argentina-Ecuador y mañana seguramente estaremos hablando ya de la parte de intercambiadores de carga. Que tengan una buena noche y nos estamos viendo mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí dejo de grabar.